Bien, pues como ya escucharon, soy maestra de bachillerato en la Universidad de Guadalajara y justo por eso es que... ¿Esto no quiere? Bueno, justo por eso es que entonces... Gracias. Me he encontrado desde hace ya casi 6 años en el Departamento de Servicios Educativos y que lleva de su manita al Departamento de Orientación Educativa, ¿no? Estos departamentos van a estar conformados por psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales o educadores un poquito más especializados para tratar de apoyar o abarcar las necesidades educativas de toda la población. Llámese población neurotípica o normis, ¿no?, entre comillas, o población neurodivergente. Yo entro como psicóloga desde hace 6 años y me he mantenido en este mismo departamento. Entonces, la intención de hacer una pausa en la vacación y venir el día de hoy con ustedes es justo poderles platicar un poquito de mis experiencias, que sé que van a compartir seguramente muchas de ellas cuando tenemos a una persona cuando tenemos a una persona de la neurodiversidad, ¿no?, a nuestro alrededor, llámese mi hermano, mi hijo, mi pareja, mi sobrino, mi nieto. Siempre que tenemos a una persona de la neurodiversidad, ¿no?, vamos a pasar por su crecimiento, vamos a escuchar cosas, nos van a suceder cosas. Y entonces la intención, insisto, el día de hoy es que compartamos estas experiencias, que entendamos que ni ustedes allá, ni yo acá, adentro de una escuela, somos los únicos que la vivimos o que las vivimos de la única manera, y que entonces yo quiero venir a dar, literal, consejos, ¿no?, que sirvan o que se conviertan en una cajita de herramientas para ustedes cuando tengan a una persona neurodivergente o neurotípica que va a entrar en bachillerato, porque pues así que muy neurotípicos que seamos todos, vemos, ¿no?, todos terminamos siendo bien divergentes en una u otra cosa. Ya lo escuchábamos en la ponencia anterior, desde que me pica la ropa o no me gusta que mi comida se mezcle o guácala con ese color de comida, pues muy típico, a lo mejor no soy. Entonces, insisto, la intención de esta charla será solo brindar herramientas y consejos prácticos para que sus hijos o la población que ustedes tengan ya en bachillerato o próxima a entrar a un bachillerato pueda cursar lo más amablemente posible esta etapa escolar. Entendiendo desde lo básico, ¿no?, que vamos a tener las neurodivergencias como un espectro multicolor. A mí me gusta pensarlo como el arco iris. Y entonces una persona neurodivergente va a ser aquella cuyo funcionamiento cerebral, nos han dicho, va a ser diferente de lo que se considera como típico o normal, de lo que está en este cajoncito de la norma. Esta diferencia va a estar manifestada en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, las preferencias sociales. Puede haber personas que sean muy sociales y puede haber personas que digan, a mí me genera comezón el tener que acercarme a hablar o el tener que pararme aquí y utilizar un micrófono. Va a haber personas que son distintas o somos distintas en las formas de aprender. Va a haber personas que nuestra comunicación o nuestra percepción del entorno se va a ver afectada, que los chistes no los vamos a entender, que los colores los vamos a ver de formas diferentes, que un sabor me va a traer un recuerdo de algo y no necesariamente es el mismo que a los demás. Y entonces este espectro de neurodiversidades se puede ver más comúnmente en las escuelas como el famoso TDA, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y entonces andamos diciendo que todo mundo es o no es TDAhoso. Es que tiene TDA, es que tiene hiperactividad, es que tiene impulsividad. A lo mejor sí o a lo mejor no, y solo es un rasgo de personalidad. Pero ya pusimos a todos o al 90% de los salones en un espectro, en una neurodivergencia que es el TDA. Algunas otras personas
muy pocas realmente, porque no tenemos conocimiento, vamos a decir como que es autista. Muy pocas, porque entonces preferimos decir, es como raro, es como diferente, está como chistoso, porque no tenemos el conocimiento para poder decir, está dentro del espectro autista. Nos hace falta mucha práctica en esto, pero los tenemos en los salones. Ya llegamos a los bachilleratos, ya llegamos a las licenciaturas y necesitamos empezar a nombrarlos. Lo que no se nombra no existe. Ya estamos ahí. También tenemos dislexias, también tenemos disgrafias, también tenemos un montón de otras posibilidades y todo esto va a estar en las neurodivergencias, ¿no? Pero solo tenemos en nuestra cabeza a los de TDA. Entonces, para empezar tenemos que salirnos del TDA y entender que hay un montón de otras cosas más. Y como yo les decía, aún en lo neurotípico, aún en nosotros que juramos ser bien normales, pues no somos tan normales, ¿no? Y todos vamos a ser diferentes. Y entonces todos vamos a tener diferentes talentos, diferentes ideas, diferentes cosas para compartir. Y será importante comprender que si yo tengo un diagnóstico, no va a ser una desventaja, ¿no? Todo lo contrario, tuve el grandísimo privilegio de tener este diagnóstico, para que entonces tener un papelito que haga a los demás entender qué pasa en mi cabeza, qué pasa en mi mundo y cómo se pueden sumar a este mundo que puede ser de colores, que sí va a ser una diferencia que puede requerir ajustes, pero que sobre todo debe requerir comprensión. Y entonces, si tuve ese privilegio, yo ya estoy un pasito adelante. Si no lo he tenido, tengo más camino por recorrer como familia o como acompañante de alguien neurodivergente cuando va a entrar a una institución educativa. Y entonces yo ubico 4 retos comunes cuando una persona neurodivergente o neurotípica, pero con rasgos chistosos, entra al bachillerato. La primera es que sí o sí vamos a tener mayor carga académica y mayor presión social. Veníamos de cierta cantidad de materias durante todo un año escolar. Ahora solo son semestres. Tengo que aprender el contenido de una materia en 6 meses, que ni es cierto, no son 6 meses, son 4 meses. Ya se volvieron cuatrimestres realmente. Entonces esperan que yo aprenda todo este bagaje de solo esta materia en 4 meses. Se me está exigiendo mucho más, hay más carga académica. Y no solo tengo una materia, tengo 11 materias. En mi primer semestre, soy una persona de 14 añitos, comprendiéndose, y ahora me enfrento a 11 materias. Y que algunas me pueden gustar, pero otras no. Y entonces con todo el aburrimiento de la vida tengo que ir a esa clase, tengo que escuchar a mi profesor o profesora, tengo que hacer tareas, tengo que aguantar a mis compañeros, tengo que entenderme a mí mismo y tengo que aprobar. Todo eso ocurre en 4 meses. Y que resulta que a veces las materias son espejo, que solo van a durar cierta cantidad de semanas y luego cambiamos, otra materia nueva. No manches. Porque entonces yo tuve que conocer a 11 profesores con sus formas raras de ser, con que uno habla bien fuerte y parece que me está gritando, y con que otra habla así y no le escucho nada, y que nombra lista y yo no digo presente. Y entonces voy con mi mamá y digo, es que tengo un montón de faltas, pero sí fui. Porque tuve que ajustarme a esos 11 profesores distintos con sus expectativas y con el aprendizaje en 4 meses. Y que los aprendizajes en las clases son así. Porque entonces tengo todo un programa que esperan que en 2 horas a la semana yo aprenda. Y que son 2 horas y luego cámbiate de salón, porque hay que ir al laboratorio de inglés. Y luego córrele porque hay que ir al laboratorio de cómputo.
O luego espérate, pero va a venir el otro maestro y entonces cada 2 o 3 horas yo estoy cambiando de profesor. Imagínense lo complicado que es esto, ¿no? Si para nosotros, como neurotípicos, es bien complicado que nos caigan bien 11 profesores, ahora en la neurodivergencia, y no solo son los 11 profesores, insisto, tengo 40 compañeros, mínimo. Entonces, sí o sí, hay mayor carga académica y presión social. Número 2, hay dificultades en la organización, la concentración o la interacción social, o todas, ¿no? Porque entonces, ¿qué hago con mis 11 materias? ¿Cómo me organizo con las tareas, con las entregas en Classroom, con los tiempos? O como, o duermo, o hago la tarea, o socializo, pero luego no se me da para hacer todo, ¿no? Yo solito a mis 14 años, me piden mucho y estoy chiquito. Y si le sumamos que estoy siendo un adolescente de 14 o 15 años que está entrando al bachillerato y que mi cuerpo está cambiando, ¿no? Y que ahora me salen pelos en donde yo no tenía, y que ahora mi voz cambió, y que ahora mi cuerpo cambió y le salieron cosas donde no tenía cosas, ¿no? Y que ahora me baja cada mes y no sé qué onda con esto y es bien incómodo y se me infla la panza y me dan dolores y aún así tengo que ir a la escuela. Esto se vuelve un reto cada vez más grande, pero es que esto nos pasa a todos. Por eso yo les decía, aún a los neurotípicos, aún a mis criaturas neurotípicas de 14 años, les va a pasar todo esto, ¿no? Y por último, pero no menos importante, un reto enorme que vamos a tener van a ser los sistemas escolares. Porque entonces la realidad es que tenemos escuelas con grupos de 60 alumnos. Y ese profesor no ha sido capacitado para trabajar con esos 60 alumnos. Y a ese profesor le están pidiendo excelencia, no solo en sus alumnos, sino en él, en su trabajo, en sus entregas. Y que cada 2 horas él tenga la mejor de las sonrisas, la mejor de la disposición, cuando a lo mejor no tuvo vacaciones pagadas, o ni descansó, o se le acaba de morir alguien, ¿no? Y entonces este sistema escolar no siempre va a ser amigable con el profesor. Vamos a tener profesores cansados y vamos a tener profesores que no están ni capacitados, ni mucho menos adaptados para una neurodivergencia. Entonces, si nosotros hacemos un collage de todo esto, podemos decir, no manches, ¿a dónde los vamos a mandar entonces? No, pues los vamos a mandar a donde mismo, ¿no? Y es que es un logro que ya estamos llegando, insisto, a bachilleratos y a universidades. No nos podemos rendir, no podemos quitar el dedo del renglón. Pero sí podemos hacer cosas bien chiquitas, pero que marquen la diferencia, ¿no? Y de acá vienen entonces mis 8 consejos bien básicos que van a sonar, pero es que se los juro que cuando se hacen, marcan toda la diferencia. Se los juro que sí. Primero, conoce los superpoderes de la personita y cuáles son sus necesidades, ¿no? Llámese tu hijo, tu hermano, tu primo, tu amigo, tu pareja, que está entrando a esta institución educativa, que está entrando al bachillerato. Número 1, conócele, ¿no? Porque entonces yo les decía, si no tenemos ni siquiera un diagnóstico, va a ser bien complicado ayudarle. Si ya tuvimos ese privilegio de tener un diagnóstico, pues entonces ayúdenos, por favor, a investigar un poco más sobre la condición específica que tiene su chico o chica o chique, ¿no? Y entonces tiene TDA, tiene autismo, tiene dislexia, tiene disgrafia, ¿qué tiene? Y que tenga un algo no significa que va a ser igual a todos los que tienen eso, ¿no? ¿Qué sí le pasa a tu hijo? ¿Qué no le pasa a tu hijo? ¿No? Una vez que medio te enteraste de qué tenía, ayúdanos a participar en talleres, a leer, a consultar otras fuentes, a consultar otros especialistas, para que puedas ver
todo el abanico de posibilidades que existen en ese diagnóstico y puedas palomear lo que sí le pasa a tu hijo, porque no todo necesariamente le va a pasar o no de la misma forma en el que el catálogo o la listita te dicen, ¿no? Y entonces, si ya entendí, si ya estoy aprendiendo, si yo ya me capacité y voy a ser la mayor conocedora de mi hijo con una neurodivergencia, aunque tú seas la mayor especialista, te pido por favor que si tiene un tratamiento, no cambie su tratamiento a tu consideración. No cambie su medicamento a tu consideración. Porque tengo un montón de chicos y chicas que empiezan a ir a clases, que empiezan con este rush de las 11 materias, de entregar, de conocer profesores, de hacer amigos o no hacer amigos. Y entonces les empiezan a ver cansados y dicen, ay no, seguro es la pastilla, esta me lo trae bien dormido, ya no se la voy a dar, no, así que se vaya. No, es que está cansado porque sí es una friega, porque sí es bien cansado ir al bachillerato, parece cosa sencilla, pero a los 15 es bien pesado. Y entonces si usted me le quita esa pastillita, a mí me da en la torre, porque esas 6 horas que tiene que pasar en clases, la criatura ya se me desconectó. Ya no se concentró, ya no pudo, ya le dio sueño y se me durmió en la banca. ¿Y qué creen? Los maestros tenemos un ego frágil, frágil como los mazapanes. Y si yo lo vi dormido en la banca, yo creo que el problema es conmigo. Y entonces le digo, se me levanta y se sale. En mi clase no se viene a dormir. Y la criatura sacada de onda, ¿no? Como, perdón, no, nada de perdón, a disculparse a su casa, sálgase. Y se va con el prefecto, y se va con el oficial mayor. Y entonces generamos un círculo de violencia o de situaciones de riesgo cuando yo, en mi bonita y amorosa consideración, creí que era mejor quitarle, aumentarle o cambiarle un medicamento porque lo veía que podía ser mejor. Porque lo veía que él podía sin medicamento. No, por favor. Se los pido de verdad, de todo corazón. No me le hagan cambios en la medicación. Sí, si lo están viendo chistoso porque ustedes son los expertos en sus hijos, hagan notas. Y entonces hagan una cita con su doctor. Y díganle, doctor, lo estoy viendo así, 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 así. ¿Qué hacemos? Y a lo mejor sí necesita un cambio, pero no el cambio que ustedes específicamente le iban a hacer, ¿no? Entonces, resulta que tenemos, por ejemplo, a muchas personas en el espectro autista que van a tener estos superpoderes, por ejemplo, sensoriales, ¿no? Yo tenía una niña, primer semestre, vamos a llamarle Sara, y entonces Sara llega el primer día a su curso de inducción a que le enseñaran cuáles eran las reglas de la escuela, cuáles eran sus materias, cuáles eran sus maestros, etcétera, etcétera. Se termina el primer día de clases, Sara se va a su casa. Sara es una niña del espectro autista, y entonces llega a su casa y le dice a su mamá, mamá, ya no quiero ir a la escuela nunca más. ¿Por? ¿Te hicieron algo? No. ¿Te molestaron? No. ¿Te pelearon? No. ¿Alguien te habló feo? No. Entonces, ¿por qué ya no quieres ir a la escuela, Sara? Mamá, es que son bien ruidosos y apestan a chivo, guácala. Ay, Sara, ¿no? Pero es que Sara genuinamente tiene un olfato que puede oler de aquí a 1 kilómetro, casi, casi, si tú te bañaste o no. Y entonces, imagínense un salón donde todos hemos estado con otros 40 criaturas, adolescentes, que les están saliendo pelitos, que están empezando a oler feo, que están empezando a conocer su cuerpo, que se le hizo fácil no bañarse o no ponerse perfumito y desodorante, que salió a correr en el receso. ¿A qué huele ese salón? Se los digo como maestra, sí huele a chivo. Sí huele a chivo, Sara tenía razón. Sí son ruidosos, Sara tenía razón. No se callan, mamá, Sara tiene razón.
Pero entonces los neurotípicos entendemos que eso es un salón. Y para Sara, con sus superpoderes sensoriales, fue abrumadorcísimo. Y entonces Sara el primer día dijo, ya no quiero ir, ya basta, ¿no? Puede ocurrir que tengamos a alguien con TDA y entonces va a experimentar dificultades en concentrarse, en organizar sus tareas, y a lo mejor sí va al salón y sí trabaja y sí le sellan, pero ahora con esta modernidad de Classroom, donde todo hay que subirse, pues se le cuatrapean las entregas y no suben nada, pero ni una sola cosa. Y entonces yo tengo a Omar, que es el primero de la fila, que todo me entrega, que todo pregunta, que todo hace, pero que no subió ni una sola tarea a Classroom. Omar, pero si solo era tomarle una foto y subirla. Ay, maestra, se me olvidó, se me cuatrapeó, le subí la de química y usted era la de inglés. No manches, Omar. Pues es que sí pasa. Y entonces si nosotros conocemos los superpoderes y las necesidades de mi hijo, ahora que esté en bachillerato y que tiene estas características, voy a poder poner atención en esos detalles. Pero si yo soy omisa, si yo no conozco, si yo solo digo, pues ahí irá descubriendo cómo, lo hacemos un poquito más difícil. Vamos un paso para atrás. La segunda, que mi comunicación sea abierta y empática, ¿no? Si la mamá de Sara le hubiera dicho, ay Sara, pues ni modo, te aguantas, huelen a chivo y ya, ¿no? Seguro tú también vas a oler a chivo un día. Sara hubiera dicho, ay mamá, no, guácala, yo nunca. Pero si mi escucha fue sin juicios, si mi escucha me permitió decir, tienes razón, sí huelen a chivo, mi amor, tienes razón, sí son bien ruidosos, y entiendo que te hayas sentido abrumada y cansada y un poquito asqueada porque guácala, oler a chivo todo el salón, las 6 horas que tienes que estar ahí, ¿no? Si yo escucho sin juzgar, si yo valido esas emociones y si yo le doy este espacio seguro para conversar, Sara va a poder escucharme también a mí. Cuando yo le diga, si la situación es así, vamos a ver qué hacemos para mejorar, te mando un aromatizante ambiental para el salón, o a ver qué hacemos, ¿no? Pero si yo le digo, no vamos a hacer nada, pues ni modo, es lo que hay. Yo cierro una puerta y entonces Sara no va a venir a decirme nunca más qué piensa, qué siente o qué le pasó en la escuela. La 3, establecer rutinas. Las rutinas entonces me van a ayudar un montón porque me van a dar estructura y me van a dar seguridad hacia dónde tengo que ir caminando. Si yo veo un mundo de tareas que se me está cayendo encima, un mundo de proyectos, un mundo de profesores, un mundo de aprendizaje, si yo estoy en una escuela con 3,000 alumnos y yo soy contra esos 3,000, es que eso parece el mundo viniendo contra mí. Y luego los adultos decimos, ay, ni es para tanto. Sí es para tanto, en sus cabezas, en sus mundos, sí es para tanto. Y entonces, si yo le establezco una rutina, si la establecemos juntos y le ayudo a que se cumpla esa rutina, pues entonces le voy a ayudar a tener la seguridad de yo sí puedo hacer esto. Yo sí puedo poner mi despertador a las 5:30 y bañarme y desayunar y ponerme perfume y salirme con mi mochila a tomar el tren. Y yo sé que solito voy a poder tomarlo en esta estación y me bajo en esta y camino 3 cuadras y llego a la escuela. Y entonces voy a encontrarme amiguitos que en cierta estación se suben y podemos ir platicando en el tren. O no, y solo hacernos compañía. Pero fue diferente a yo decirle, nunca vas a poder. Vas a correr riesgos. Y entonces mejor yo te llevo desde la puerta de la casa hasta la puerta de la escuela. Porque entonces le permití crecer. Y si fue necesario, le hice apoyos visuales o recordatorios. O llego después del trabajo y le pregunto, ¿hiciste la tarea? O enséñame tu Classroom, ¿qué hicieron? Platícame de tu clase.
pero entonces estoy reforzando que esto que él o ella está haciendo en la escuela es importante, que lo está logrando, que día a día vamos un pasito adelante. Armar un equipo con la escuela. Creo que es de los más importantes, porque de nada sirve que yo sea un experto en mi hijo, que yo arme rutinas con mi hijo, que tengamos todo súper estructurado, que le eche porras, que le eche ganas, que esté detrás de, si la escuela no sabe qué pasa con mi hijo. Necesitamos como escuela que nos compartan información relevante sobre su hijo. Si a su hijo le dan convulsiones, si a su hijo se le baja el azúcar, si a su hijo le dan migrañas, si su hijo es alérgico al paracetamol. Porque entonces de buena fe yo le puedo dar un paracetamol en la enfermería, pero yo no sé el daño que le está haciendo, ¿no? Pues con más razón, si tengo un diagnóstico, por favor compártanos esa información a la escuela, porque entonces esos diagnósticos que ustedes tienen, esas estrategias que a ustedes ya les funcionaron durante 15 años, ahora que nos llegan a nosotros en el bachillerato, son la llave del éxito. Si nosotros no sabemos, pues el diagnóstico y su hijo no existe para nosotros. Perdón, pero termina siendo uno más de esos 3,000 que yo tengo en la escuela. Y tengo un equipo de 5 psicólogos para 3,000 alumnos. ¿Cómo le hago? Si usted no viene y me dice, le presento a mi hija, se llama Sara y pertenece al espectro autista. Y es hipersensorial en cuanto a los olfatos, en cuanto a los olores, ¿no? Todo huele Sara. Si yo no sé que todo huele Sara, Sara para mí es una alumna más. Ya me dijiste quién es Sara y qué tiene. Ahora, ayúdame a mantener el contacto regular. No solo porque hayas venido el primer día y me digas, Sara es ella y aquí está su expediente, esperes que suceda toda la magia. Porque cada semestre y cada 4 meses yo tengo 1,000 alumnos nuevos que me llegan a la escuela, ¿no? Y entonces, pues este semestre yo pude haber sido bien amable y revisar el diagnóstico de Sara y hacer cosas para Sara, pero luego me llegaron 1,000 más y me llegaron otras 5 Saras y se me olvidó mi primer Sara, ¿no? No permitas que se me olvide Sara. Ayúdame a mantenerte en contacto conmigo, a ir a estos gabinetes de psicología, de orientación educativa, de servicios educativos, a decirte, hola maestra Tsiri, ¿te acuerdas de Sara? Y yo decir, claro, Sara, la niña del olfato. Claro que sí me acuerdo. Sara ya va a pasar a segundo, maestra Tsiri. ¿Qué hacemos? ¿No? Y entonces yo que ya sé qué hacer con mi trabajo, puedo decirte, déjame buscar en qué grupo está Sara, qué maestros va a tener. Y entonces yo le hago una hojita de recomendaciones que le voy a entregar a cada profesor. Y cada profesor puede identificar qué pasa con Sara, cómo podemos ser más empáticos con Sara, qué adaptaciones hacemos con Sara. Pero si a mí se me olvida entre esos 3,000 alumnos, a ti que tienes 1 o 2 o 3, no permitas que se me olvide. Por favor. Y solicita adaptaciones si es necesario. Estas adaptaciones se hacen desde el inicio. Porque luego tenemos papás, mamás y niños que llegan hasta la semana de las calificaciones y dicen, maestra, ¿qué cree? Sara es del espectro autista y se abrumaba con el ruido. Entonces, Sara dejó de venir. Pero Sara hizo las tareas en la casa, las tiene todas, se las califica. Y yo voy a decir, ¿y por qué no me dijo antes? ¿No? Porque entonces yo le pude haber recibido a Sara las actividades en tiempo y forma. Y otra calificación estaríamos hablando. U otras características estaríamos hablando, porque luego los maestros somos bien desconfiados y decimos, ¿y si ni es cierto? ¿Y si nomás está inventando un diagnóstico para que yo le califique? ¿No?
Si desde el inicio, si por medio del departamento de la escuela, yo como profesor recibo estas indicaciones, recibo esta información, será distinto a hacer adaptaciones para Sara, o para Mario, o para Jorge, y no olvidarme de ellos en todo el semestre, a que se me pida hasta el final, a que se me pida ser empático y ser sensible cuando ya estoy a una semana de que se vayan, y a lo mejor yo ni me enteré quién era Sara o Mario. Es importante adaptar el ambiente de aprendizaje a las necesidades individuales, utilizando las herramientas sensoriales que le ayuden a las personas a reducir el estrés y a mejorar su experiencia de aprendizaje. ¿Qué nos ha pasado? Que hay personitas, hola exalumnos, hay personitas que, por ejemplo, utilizan audífonos, ¿no? Porque entonces el ruido es muy abrumador. Si el ruido es muy abrumador y el audífono me sirve para reducir el nivel de ruido, esto me relaja, me puedo concentrar y puedo hacer mis tareas, ¿cierto? Ajá, pero si a mí, Atsiri, profesora, no me dijeron que Mario utilizaba audífonos por eso, pues piénsenlo ustedes, ¿no? ¿Qué pensarían siendo profesores al frente de un grupo y alguien tiene audífonos puestos? No me está poniendo atención, no le importa mi clase, se está burlando de mí, porque tenemos egos bien lastimados luego los profesores, ¿no? Y entonces yo le trueno los dedos o soy grosera y le digo, quítese los audífonos, pero quítese los audífonos, pero nada. Y ni siquiera le doy el espacio para explicarme por qué trae audífonos, ¿no? O lo veo dibujando porque él puede escuchar, estar aprendiendo y estar dibujando. Y entonces yo le digo, no esté haciendo tarea de otra materia. Y le cierro la libreta y se la quito. Y a lo mejor era su objeto de apego emocional. Y entonces yo ya generé una catástrofe, ¿no? Porque le quité lo más preciado que tenía. Y entonces se salió, gritó, aventó. Y yo digo, ¿qué le pasa? Porque no sabía que ese cuadernillo, que esa prenda de apego, que ese spinner, que ese pop-it, que ese juguetito, entre comillas, que traía, le era funcional. Yo puedo generar esas adaptaciones siempre y cuando yo esté enterada que eso va a pasar. Y entonces yo puedo decir, es súper inteligente, me va a acabar la actividad así, en 3 segundos, y luego se va a aburrir. ¿Y qué voy a hacer? Pues ya le tengo preparadas otras actividades, yo como profesora, que sean de mi materia, que sean prácticas, O le digo a mamá, no tengo tiempo honestamente de hacer más actividades para Jorge, ayúdeme a desde casa mandarle un cuadernillo de actividades extra, para mejorar caligrafía, para practicar matemáticas, para dibujar, Pero entonces hacemos acuerdos, no solo con mamá, no solo con Jorge o con María, sino con todo el grupo, ¿no? Porque entonces el grupo va a decir, ¿y por qué Jorge sí puede utilizar audífonos y yo no? Bueno, y ahí viene otra chamba de la escuela, que va a ser explicar y sensibilizar al grupo donde exista una Sara, un Jorge o una María. Y entonces vamos a explicarle, esto es lo que ocurre. Por esto es que Sara o Jorge utilizan audífonos o traen una prenda de apego o siempre está jugando con un cubo Rubik. Pero eso no significa que todos aquí vamos a utilizar audífonos o a jugar con el cubo. ¿O sí? Y entonces entendemos que cuando el profesor da indicaciones me quito los audífonos, cuando ya voy a hacer la actividad y deben de estar concentrados y enfocados en ellos mismos y en su actividad, les digo, ya pueden utilizar audífonos. Y entonces todos podemos utilizar audífonos y concentrarnos mejor, ¿no? Y a todos nos benefició, pero esto se hizo desde ser un equipo con la escuela. Si desde acá yo fallé, insisto, la escuela difícilmente se va a enterar, o se va a enterar por las malas, cuando ya hubo un problema, cuando ya hubo un altercado con un profesor. Apoyemos su autonomía. Yo les decía, déjenlos irse en el tren. Obviamente con los cuidados previos y posteriores,
Enseñémosle a andar en el tren, dónde se sube, dónde se baja, cómo recarga la tarjeta, ¿no? Cómo pide ayuda, a quién sí pide ayuda y a quién no pide ayuda, XXX, no. Pero entonces está entrando en el bachillerato, está entrando en ser un adolescente, está entrando en ser una juventud. Enséñale a identificar sus fortalezas y los desafíos que puede enfrentar para que no siempre dependa de ti, para que sea autónomo y autónoma, para que sea igual con sus iguales. Porque si no, entonces estos chicos y chicas van a echar un pasito para atrás y van a decir, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que mi mamá dice que eso a mí nunca me va a salir, ¿no? Y entonces los tenemos como los niños eternos, como los hijos eternos que van a estar en la casa, cuando la realidad es que pueden ser igual o más funcionales que nosotros. Fomenta la toma de decisiones progresiva, que luego acá también tengo un tema, porque me dicen, ya está en la prepa, ya está grande. Pues grande ¿para qué? ¿No? Porque ni mayor de edad es, entonces vemos. ¿Va a tomar decisiones solito? Sí. Como por ejemplo si entra a sus clases o no. Esa es la primera decisión que va a tomar, porque usted me lo deja en la entrada de la escuela, pero es que el acceso en la escuela es libre. Él decide si se queda cotorreando con los amigos, si entra a la clase o si entra pero está dormido, ¿no? Porque todas las posibilidades existen. Entonces, enseñémosles a tomar decisiones de la mejor manera posible, las más adecuadas para sus características, para su edad, para su proyecto de vida. Ayúdalo a establecer metas realistas. Y que entonces vamos a tener paso A, paso B y paso C para llegar a esta meta. Y que cuando yo haga estos pequeños logros, los vamos a celebrar juntos. Porque luego también les exigimos un montón y esperamos que lo hagan solo porque sí. Cuando a todos nos encanta que nos aplaudan, cuando a todos nos encanta que nos digan, qué bien lo hiciste, felicidades, lo lograste, y que nos recuerden ese tiempo en el Presco donde nos ponían una estrellita con baba en la frente, ¿no? A todos nos gusta el reconocimiento. ¿Por qué cuando ya tienen 15 decimos, ya es grande? Es lo que tenía que hacer. Pues sí, es lo que tenía que hacer, pero para sus 15 y para sus características le costó un trabajal. Apláudele, dile que qué padre, dile que qué bonito, que se esforzó, que lo felicitas. Pero sacó 75. Bueno, sí, tal vez podemos esforzarnos y tal vez el siguiente semestre haya 80, ¿no? Pero es que un 75 también cuesta trabajo. ¿O cuántos de aquí sacamos puro 100 en la prepa? ¿No? Veamos. Ni el más aplicado de los aplicados saca puro 100. Porque entonces vamos a trabajar con los cambios corporales, con los sociales, con los amigos, con los amores y con los 11 profesores diferentes cada 4 meses. Veamos si de verdad todos sacamos 100. Cuida el bienestar emocional. Van a entrar al bachillerato, van a cursar por todos estos cambios, por todos estos retos, que no se te olvide. Y entonces aprende a observar a tu hijo, a observar si hay signos de ansiedad, de baja autoestima, como qué, cómo morderse las uñas, cómo ensimismarse más de lo normal, cómo jalar su cabello, o que si es una persona que dibuja normalmente, sus dibujos empiezan a tener cambios, ¿no? Antes dibujaba personas muy cool, muy padre, muy realistas, pero ahora esas personas tienen dientes filosos. Ahora esas personas son demonios, ahora esas personas tienen uñas largas. Algo me está diciendo. Hay mucho estrés en su cabeza, hay muchos demonios en su cabeza, ¿no? Que se están convirtiendo en esto, en dibujos que se ven violentos, grotescos, llenos de sangre, no lo sé. Tú sabes la normalidad de tu hijo y entonces también sabes que sale de esa normalidad. Y será una señal de alarma de que algo está pasando con mi hijo o con mi hija. Y entonces podemos promover actividades extracurriculares que él o ella disfruten, ¿no?
Y entonces salir a caminar, hacer yoga, meditar, dibujar, X, nos van a ayudar a mantener los niveles de estrés en la norma o a disminuirlos. Porque entonces recordemos que son adolescentes en un mundo muy loco que casi nadie entiende, en esta neurodivergencia, enfrentándose a todo y queriendo llegar a expectativas que tenemos luego los papás y los profesores de ellos, altísimas, y que si no llegan, nos empezamos a sentir mal, a sentir que nunca lo vamos a lograr, a que nunca vamos a ser suficientes. Y considere el apoyo psicológico si es que lo requiere, ¿no? No digamos, ay no, ya va tantas terapias que una más ¿para qué? No, pues porque sí lo necesita, porque si no lo tenemos, entonces todo lo que habíamos hecho antes se me va a venir abajo. Construyan redes de apoyo y conoce sus redes de apoyo. Porque entonces no solo tú vas a necesitar apoyo como papá y mamá, que sí la necesitas, ¿no? Necesitas escuchar a otros papás y mamás que te digan, ay, el mío también no se quiere bañar. Y digas, entonces no es nomás el mío. Ok, generemos herramientas. ¿Tú cómo le hiciste para que su hijo se bañara? No, pues yo le compré X cosa, no, pues yo le prometí la luna, no, pues yo lo castigué y le dije, órale, y no te sales del baño hasta que no te has bañado. Y entonces generamos estrategias grupales como papás que hemos pasado por lo mismo o por cosas muy similares y también nos sentimos escuchados y decimos, ay, no estoy loca, no soy yo, no soy la única, porque luego pensamos que solo a mí me pasa, que solo a mí me tocó lo peor, que solo a mí me tocaron estas batallas y lamentablemente no. Pero en equipo somos más fuertes y en equipo pensamos más. Pero entonces, si yo ya tengo un grupo de papás donde me siento escuchado, apoyado, ¿qué pasó con mi hijo? ¿No? Mi hijo también va a generar amistades. Mi hijo también va a generar compañeritos de grupo, que bien o mal van a ser una influencia. Y digo bien o mal porque la delincuencia en nuestro país está horrible, ¿no? Porque la toma de decisiones a los 15 es terrible. Porque entonces hubo alguien que le dijo, vente María, no hay que entrar a inglés. Vamos al 7 de la esquina y nos compramos unos forlocos. Y a lo mejor María ni tomó, pero no fue a la clase y estuvo con los que agarró la policía por andar comprando forlocos en el 7 siendo menores de edad, ¿no? Entonces, conozco a sus amistades, fomento criterios para que sus amistades sean sanas, o solo digo, ya está grande, ya aprendió, tiene que hacer amigos. Sí, pero ¿de qué tipo? ¿Bajo qué cuidados? Y si un día no me llega a la casa, ¿dónde lo busco? ¿Cómo se llamaba su amiguita de la escuela? ¿Dónde vivía la amiguita de la escuela? ¿No? Y entonces ahí es donde yo les digo, no solo a los neurodivergentes, a todos. Generen herramientas de comunicación, de cuidado, de localización, de palabras clave, porque la delincuencia no nos está dejando ser. Y entonces tenemos un localizador que solo voy a utilizar en caso de que tú no te reportes. No te voy a fiscalizar 24/7, no se trata de eso. Yo confío en ti, te doy las herramientas para que tomes decisiones pertinentes, sí. Pero entonces tenemos el acuerdo de que tú me avisas cuando llegas a la escuela, cuando ya te vas a venir o cuando ya estás en la casa. Y si tú no me has avisado, te voy a marcar 3 veces. Y si tú no me contestas en esas 3 veces, entonces voy a ver la ubicación por GPS. Porque ya no estoy violando tu privacidad, estoy preocupada por ti. O porque tenemos una palabra clave para saber que estamos en peligro y entonces te digo, código rojo, código rojo.
Y yo sé que tengo que salir hecha la loca de donde esté porque mi hijo me necesita. Lamentablemente hemos tenido que llegar a eso, pero si yo no conozco que la amiga de María se llama Juanita y que vive por el mercado Bola, pues ni siquiera tengo nada para empezar a buscar a María, ¿no? Para decir, dijo que venía con Juanita a su casa. Si yo no tengo nada de información, tampoco voy a saber con quién se mueve, cómo se mueve y qué riesgos puede correr mi hijo, neurotípico o neurodivergente. Y entonces construye redes, pero también atrévete a conocer sus redes de apoyo. Y para terminar, respira. Respira las veces que sean necesarias. Sea amable y amoroso contigo como papá, como hermano, como abuelo, como cuidador de alguien neurodivergente, porque sé que no va a ser sencillo, porque sé que va a implicar mucho trabajo. Y entonces respira y primero agradécete a ti por atreverte a entrarle a esta aventura. Agradécete a ti por ser valiente, por ser fuerte, por no rendirte. Apapáchate a ti. Y luego recuerda que tu hijo o hija, que tu personita a cargo, no necesita ser arreglado o arreglada, que no está defectuoso, que solo necesita ser comprendido y ser acompañado, que cada pequeño paso, que cada pequeño avance va a ser importante y que entonces necesitamos una combinación de estas tres cosas: aceptación, presencia y amor incondicional para que me hagan una diferencia verdadera. Porque yo puedo no aceptar y estar presente. Y entonces si no acepto que mi hijo es distinto, voy a ser omiso, voy a ser violento o violenta. Yo puedo aceptar, pero no estar presente. Y entonces yo jurar que amo incondicionalmente y a lo mejor sí, pero la presencia me va a hacer el cambio. La presencia me va a hablar más de ese amor incondicional. La presencia le va a ayudar más. No importa si lo aceptas, si lo amas, pero tú no estás. Necesito de estas tres: aceptación, presencia y amor incondicional, para que seas un arbolote fuerte que sostenga y le ayude a caminar por este desafío enorme que ahora va a ser el bachillerato, que va a durar al menos 3 años, para que sean un equipo en familia y ahora con la escuela, para que seamos un equipo que le haga el camino más planito, más parejo, más accesible y más seguro. Porque si creemos que la batalla es solos, ya perdimos. Necesitamos ser equipo. Esto es todo por mi parte, muchas gracias.